Psicopatología de la memoria. La definición de memoria. Jasper en 1977 consideró que dentro de la memoria existen 3 puntos fundamentales en su funcionamiento. Primero están las disposiciones duraderas, la capacidad de fijación, que retiene la información nueva, y la capacidad de reproducción, que hace que la información sea consciente. Tulvin, en 1972, decía que existen 2 explicaciones para entender el concepto de memoria. Primero está la concepción longitudinal. Esta actúa en 2 etapas. Primero los datos se guardan en la memoria a corto plazo y luego de manera permanente a largo plazo. Luego está la concepción transversal. Dice que la memoria no depende tanto de las etapas de codificación de la información como de la profundidad de su proceso. La memoria tiene 5 funciones fundamentales, según Sarrais. Primero está la fijación. Esta es la grabación de los datos en la memoria, primero a corto plazo y luego a largo plazo. Luego está la conservación. Esta mantiene los datos almacenados en la memoria a largo plazo. Luego la evocación, que es la capacidad de traer a la conciencia los datos de la memoria en un momento dado. El reconocimiento, que afirma que una realidad presente es nueva o ya conocida. Y el olvido, que es una función por la que se borran los datos guardados en la memoria. La clasificación de los tipos de memoria. Según Uriarte, existen 2 tipos de memoria. La memoria a corto plazo. Aquí es la memoria primaria, que consta de una capacidad limitada, retiene información por escasos segundos. Y la memoria a largo plazo, que mantiene información por varios segundos dependiendo de la importancia que le da al sujeto. De la memoria a largo plazo sale lo que es la memoria declarativa. La memoria declarativa es la recolección consciente e intencional de información de hechos, lugares, personas y cosas. De la memoria declarativa podemos sacar 2 memorias. La memoria episódica, que es para la información asociada con un momento y lugar en particular, y la memoria semántica, que hace referencia a los conocimientos adquiridos y es la memoria para el significado. Existen otros tipos principales de memoria. Primero está la memoria procedimental. En esta memoria recuperamos automáticamente la secuencia de eventos aprendidos para ejecutar una habilidad motora o intelectual determinada de manera inconsciente. Luego está la memoria operativa o de trabajo. Esta nos permite almacenar y manipular de forma temporal la información requerida para la realización de tareas cognitivas complejas. Este es un tipo de memoria a corto plazo. La memoria inmediata, que es la capacidad que tiene la memoria para retener y almacenar información con capacidad y duración de varios segundos. La memoria antrógrada, que posee la capacidad de recordar acontecimientos ocurridos en el pasado, pero es incapaz de adquirir nuevos recuerdos. Y la memoria retrógrada. Se utiliza al hacer referencia a los recuerdos almacenados anteriormente en la memoria a largo plazo, abarca emociones, afecto y sentimientos. Bases biológicas de la memoria. La memoria tiene sus centros de procesamiento y áreas de interconexión a nivel de los lóbulos frontal y prefrontal. Lesiones muy delimitadas de la corteza cerebral pueden afectar a la función de estos. Por ejemplo, el compromiso del lóbulo frontal del hemisferio dominante está relacionado a las afasias. Si es del lóbulo frontal no dominante, se produce dificultad para grabar información nueva y también para el manejo de símbolos. El llamado trabajo de la memoria dependerá de la actividad de la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. Las conexiones con el sistema límbico determinan parte de la motivación que se tiene hacia cierto estímulo. El hipocampo es la estructura que selecciona los fragmentos de información relevante y los unifica en forma de recuerdo. Es decir, desempeña un papel importante en la consolidación de la información y es indispensable para seleccionar los datos que ameritan entrar en el campo del recuerdo, de tal manera que una lección hipocampal puede no hacer olvidar lo aprendido, pero sí puede tener problemas en el almacenamiento de nueva información. La consolidación de material verbal se hace en el hipocampo izquierdo y el no verbal en el derecho. El llamado mapa cognitivo, que permite la formación de una memoria que facilita la localización en el espacio, por ejemplo en un ambiente nuevo, depende también de la actividad del hipocampo. La memoria, que se forma a partir de una experiencia emocionalmente intensa, ligada especialmente al temor, depende de la activación de la amígdala. Así como el hipocampo nos permite recordar haber tenido miedo,
La amígdala evoca la sensación física que acompaña a ese mismo recuerdo. Trastornos de la memoria. Los trastornos de la memoria se clasifican en cualitativos y cuantitativos. Son cuantitativos debido a que estas alteraciones tienen un origen tanto orgánico como psíquico. Según Uriarte, pueden ser deficitarias, ya que el sujeto no recuerda lo experimentado, o productivas, que son recuerdos de hechos que no sucedieron y se instalan en la memoria. Para Sarraís, estos se clasifican en hipernesias, que es el aumento de la memoria, y en hiponnesias, que es la disminución de la memoria. Hipernesias. Se da cuando se incrementa la capacidad de la memoria en función a ciertos acontecimientos que se le presenta al sujeto. Además, es posible que los recuerdos se agolpen tanto que pueda aparecer como una presión incontrolable de la memoria. Para Sarraís, la hipernesia se da debido a una afectación cerebral y se clasifican en psíquico y orgánico. Son de origen psíquico porque se da por una causa de vivencia afectiva de considerable intensidad y suelen ser poco frecuentes. Estos se clasifican en hipernesia de evocación e hipernesia de conservación. Hipernesia de evocación. Facilidad de evocar recuerdos, hasta los más antiguos, se considera que se da más en personas que pasan por situaciones que cuenten con gran carga emotiva, es decir, shock emocional. A menudo tienden a recordar los acontecimientos emocionalmente traumáticos para el sujeto de forma clara y precisa. Por ejemplo, les ocurre a los moribundos lúcidos, a personas que sufren situaciones o accidentes catastróficos, asimismo a las personas que padecen de estrés postraumático. En todas estas situaciones, el cerebro está activo y las áreas cerebrales se operan con gran facilidad de recordar. Hipernesia de conservación. Capacidad de recordar detalladamente muchos datos. Se lo compara con un ordenador potente y rápido. A estas personas se les denomina mnemonista. Además de que es posible que se presenten sujetos con deficiencia mental o autismo. Clasificación de origen orgánico. Procede de algunas enfermedades orgánicas que alteran el funcionamiento normal del cerebro y áreas encargadas de la memoria. Suelen ser pasajeros, ya que desaparecen cuando se da la recuperación de la enfermedad que la causa. Se clasifican en tres: hipernesia de la epilepsia, hipernesia de los delirios febriles e hipernesia tóxicas. Hipernesia de la epilepsia. Se refiere a los recuerdos que aparecen en el aura de las crisis epilépticas, que se da antes de perder la memoria. Además, puede darse en crisis parciales complejas en donde el sujeto mantiene el nivel normal de conciencia. Hipernesia de los delirios febriles. La temperatura corporal excesiva, es decir, más de 40 grados centígrados, provoca una alteración del funcionamiento normal del cerebro. Esta se da más en niños, ya que en sus neuronas son sensibles a la temperatura elevada. Hipernesias tóxicas. Las sustancias con efectos estimulantes tales como drogas alucinógenas, anfetaminas y la cocaína alteran el equilibrio entre el sistema inhibidor y excitador cerebral. Esto provoca que se active de manera normal las neuronas y se produzca un aumento temporal del funcionamiento de la memoria, sobre todo en fijación y evocación. Otra de las clasificaciones de los trastornos cuantitativos son las hiponnesias, que es la ausencia de la actividad de la memoria afectando a ambas fases del proceso amnésico, que son fijación de vivencias y evocación de recuerdos. Esto se clasifica en amnesias y alogmnesias. Las amnesias es la ausencia de recuerdos que se puede dar en un periodo específico o relacionado con un evento. Este síndrome puede afectar tanto a la memoria de corto plazo como a largo plazo. Alogmnesias. Esto se refiere a que los sujetos no pueden fijar bien sus vivencias en la memoria debido a las diversas situaciones que estaría pasando, por lo cual existe una fase psicótica aguda, es decir, delirante, o un estado emocional muy intenso. Trastornos cualitativos de la memoria. Se clasifican en dos: paramnesias y pseudoamnesias. Las paramnesias se caracteriza por ser una alteración de la memoria que causa una distorsión de los recuerdos, es decir, recuerdos falsos que sustituyen a los reales. Otra clasificación de los trastornos cualitativos son las pseudoamnesias, que son errores de reconocimiento que llevan a un sujeto a no reconocer con normalidad la realidad percibida, y se clasifican en fenómeno del déjà vu,
fenómeno del Llameis-Bou, fenómeno del Berken-Nunn y síndrome del Capgras. Fenómeno del déjà vu. El sujeto percibe que ya ha visto o vivido una determinada situación, sin embargo, no recuerda cuándo, y es por esto que también se lo puede asociar con sueños. Fenómeno del Llameis-Bou. Estos fenómenos son todo lo contrario al déjà vu, ya que el sujeto tiene la sensación de no haber visto, escuchado, leído o vivido algo que en realidad sí se hizo y que le es familiar, como desconocer su habitación o lugar de trabajo, o percibirlos como muy extraños e irreconocibles. Fenómeno del Berken-Nunn. Es un falso reconocimiento de personas. Es posible que el sujeto se presente de dos maneras, una versión positiva y otra negativa. En la versión positiva, el sujeto reconoce a un desconocido como un pariente o amigo suyo. En cambio, en la versión negativa, por el contrario, el sujeto dice desconocer a sus verdaderos familiares y amigos. Síndrome del Capgras. Se realiza un falso reconocimiento. El sujeto afirma que existen una o varias personas dobles de otra, cuando en realidad es la misma persona. Es decir, cree que personas importantes en su vida están siendo usurpadas por un impostor. Sin embargo, reconoce que estas dos personas comparten los mismos rasgos. Este fenómeno se da más en los pacientes con esquizofrenia. Sin embargo, es importante mencionar que ellos son capaces de reconocer su cara. El problema está en que piensa que son impostores.